Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Bienvenido a mi clase. Hola de nuevo. Ahora nos encontramos con este video en donde vamos a ver lenguaje algebraico. Recuerda que estos videos que yo hago de repaso son con un sitio que se llama DatQuiz y van a ir apareciendo distintos ejercicios. Los voy a ir resolviendo y explicando por qué se resuelven de esa manera. Vamos a comenzar. Bien, antes de pensar, te recuerdo que el lenguaje algebraico es una simbología que utilizamos nosotros ya para resolver problemas, ¿sí? Es decir, de un texto, de una frase, de un enunciado en el que se esté planteando un problema, nosotros aplicamos el lenguaje algebraico que nos va a llevar a una expresión precisamente. En esa expresión se basan en números, signos, exponentes, potencias, paréntesis y literales o variables que vendrían siendo nuestras incógnitas. Recuerda también que el lenguaje que utilizamos, este lenguaje algebraico, lo vamos a tener que representar de una manera lo más simple posible. Es decir, si no es necesario poner paréntesis, no los uses. O para indicar a lo mejor una multiplicación, simplemente con que mis literales estén juntas ya indica multiplicación. Bien, vamos a ir viendo ejemplos. Recuerda que todos estos son muy sencillos. Vamos desde lo más básico. Entonces, aquí te presento, es una serie de 10 preguntitas y los vamos a relacionar estas columnas. Vamos a ir buscando la respuesta correcta. Entonces, dos números cuya suma es 12, cuya suma sea 12, pues tendrías que ver, la palabra clave es esta, que es una suma, y entonces que sumados me den 12, pues esta sería la respuesta correcta. Entonces, los voy a ir acomodando, les doy clic en los dos y ya se van a ir acomodando. El perímetro de un cuadrado, esta tiene que ver más con conocimiento básico y es hablar de las características de un cuadrado que tiene lados iguales, y si estás hablando del perímetro es su contorno, todos sus lados. Entonces, la suma de los 4 lados siendo un cuadrado también equivale a 4 veces multiplicado su lado. ¿Sí? Esa es la única que veo que aparece con esas características, entonces será 4 veces el lado. Perímetro de un rectángulo. Las características de un rectángulo es que tienen dos bases y dos alturas, dos lados horizontales iguales y dos lados verticales iguales. Entonces sumaré, la respuesta correcta sería 2x más 2y, por ejemplo. Estamos sumando, por eso es perímetro. 2x, dos bases podrían ser, y dos alturas, y 2y. El área de un cuadrado, también conocimiento básico, que es el área es lado por lado, y como estamos hablando de un cuadrado, pues viene siendo lado por lado. Entonces, cualquiera que esté al cuadrado, como esta de x cuadrado, me puede servir. El área de un rectángulo, pues esa es una fórmula que nosotros utilizamos para calcularla, ¿sí? Y el área de un rectángulo es base por altura. Entonces sería simplemente la multiplicación de dos variables, que podrían ser, por ejemplo, x y y. La mitad de n menos 4 unidades es la mitad de un número cualquiera, n. Su mitad lo represento dividida entre 2 y a eso le voy a restar menos, esa es la palabra clave, 4 unidades. Entonces me van quedando menos, ¿verdad? Menos opciones, ahí está, n sobre 2 y luego menos 4. Es la mitad de n menos 4. La mitad de un número, pues muy fácil, parecida a la anterior, nada más n sobre 2, en este caso x o cualquier letra entre 2. Reparte dinero entre 5 amigos. A la hora que me dicen repartir, pues obviamente son en partes iguales, no es necesario que te lo especifique. Entre 5 amigos, pues será dividir entre 5, no multiplicar por 5. Dividir entre 5 para que lo repartas. Obviamente ese resultado va a ser la cantidad que le toca a cada uno. Un múltiplo de 5, cualquier número multiplicado por 5. Por ejemplo, 3 por 5 me da 15, que es un múltiplo de 5. El 7 por 5 me da 35, que es un múltiplo de 5. Entonces así también representamos a los múltiplos de algún número. Un número menos su mitad,
un número cualquiera puede ser x, menos su mitad. Fíjate que aquí me habla de su mitad. Esta palabra su me ayuda a indicar que es la mitad de ese mismo número, o sea, la mitad de x. Entonces es x menos la mitad de x. Bien, vemos el siguiente entonces. Bien, aquí tenemos de los dos tipos, tanto del lenguaje común, que son los enunciados, al lenguaje algebraico, que son puras letras, números, al contrario, también voy a tener del lenguaje algebraico al común. Entonces, así me las voy a ir haciendo del lado izquierdo. 2x más 2, esta, que es, pues es un número que lo multiplicas por 2 y luego le sumas 2. ¿Sí? Recuerda también la jerarquía de operaciones es importante. Entonces, un número que se multiplica por 2. Aquí está, sería esta, porque es el doble de un número más 2 unidades. Esa sería la respuesta correcta. Había visto que los otros era aumentado en 4, en 5, en 3, no tiene que ver. Entonces, aquí está. El cuadrado de un número, pues es muy fácil porque es ese número multiplicado por sí mismo. No confundir con el doble, ¿sí? Es el cuadrado de un número, entonces es, por ejemplo, a cuadrada o x cuadrada. Ahora sí, el doble de un número es multiplicarlo por 2, no por sí mismo. El triple de un número, pues es multiplicarlo por 3. Recuerda que esta palabra diferencia me habla de resta. Esas son palabras muy importantes que no debes de perder de vista, que son básicas para que te indique qué operación es. Diferencia de dos números, a menos b. La mitad de un número, pues es cualquier letra dividida entre 2. Así la representaría, porque es cualquier número. Y la suma de dos números, parece ser que vamos bien. ¿Sí? A más b. De lo que me queda es n más 4, que es un número aumentado en 4 unidades. Aquí ya coincidió, porque es eso. El siguiente será pues un número aumentado en 5 unidades y el último un número disminuido en 3 unidades, que también podría ser la diferencia entre un número y 3 unidades, o los anteriores también puede ser la suma de un número y 5. Vemos más. Unos cuantos más de figuras geométricas. Si me hablan del perímetro de un círculo, el perímetro de un círculo, eso es la circunferencia, ¿sí? Este sería 2pi por radio, o pi por diámetro también sería la otra opción, pero aquí tenemos 2pi por radio. Ahora, el área, por ejemplo, de un hexágono regular. De hecho, de todos los polígonos regulares, pentágono, hexágono, octágono, ojalá que lo sepas, ¿verdad? Pero esa es perímetro por apotema sobre 2. Esa es la fórmula para el hexágono. El área de un trapecio. Recuerda que un trapecio es una figura geométrica en la que tienes dos bases diferentes. Entonces aquí lo que haces es sacar, como no es un rectángulo, lo que haces es sacar promedio de las bases, base mayor más base menor entre 2 y lo multiplicas por la altura. Ese es para el perímetro. Entonces hay que sumar las bases, ¿sí? Dividirla entre 2 y multiplicar por la altura para un trapecio. El perímetro de un hexágono, el perímetro recuerda que es la suma de sus lados. Si tiene 6, le corresponde esa. Y el área para un círculo, ahí sería pi por radio al cuadrado. Estas son básicas. Bien, otro bloque es el anterior de un número. Puede ser que mi número sea x, ¿sí? Pero si yo quiero ver el que está antes, piensa que tu número es 7 y si quieres ver el que está antes, pues le tienes que restar 1. Entonces, aquí corresponden estas dos. X menos 1 es el anterior de un número. El doble de un número más 3, a un número, sacas su doble y le aumentas 3. Entonces, 2x más 3. El siguiente de un número, pues es algo contrario al primer ejercicio. Ahora, el siguiente es el que está uno más adelante, entonces habría que sumarle 1.
el triple de un número, parecido ya habíamos visto, el triple de un número, pero menos 5 unidades. Y aquí lo tengo a un lado, ¿sí? El triple menos 5. La mitad de un número menos 4, entonces tengo que sacar la mitad de un número, que puede ser a sobre 2, y luego restarle 4. X sobre 2 menos 4. Un múltiplo cualquiera de 2, ojo con estas, ¿sí? Es parecido al de hace ratito. Hace ratito vimos un múltiplo de 5, por ejemplo. Aquí está otra vez. Ese es un múltiplo de 5. Y ahora un múltiplo de 2, pues será por 2. Si te preguntan también por un número par, será la misma opción, ¿sí? De hecho, aquí está un número par. Y ahora, ¿por qué un número impar sería 2x más 1? Bueno, pues con 2x tú te estás asegurando de que es par. Piensa, por ejemplo, en el 7. Por 2 ya sería 14. Y si le sumas 1, ya te da impar, ¿sí? Entonces, con 2x nos estamos asegurando de que es par, y al sumarle 1 o restarle 1, aquí también podría ser resta de 1 en el impar, pues te estás asegurando de que es impar. Bien, voy a tomar de estos el lenguaje común ahora, ¿sí? Pero está del lado derecho. El producto de un número y su consecutivo. El producto me habla de la multiplicación de un número porque es producto, por el que sigue, ¿sí? Y ya vimos hace un rato que el consecutivo es más 1, entonces quedaría con la opción 8. ¿Por qué? Porque es x, por ejemplo, por el siguiente, que es x más 1, ¿sí? El área de un triángulo cualquiera, aquí me queda la mano porque es base por altura sobre 2. El perímetro de un rectángulo, que ya habíamos visto, 2 veces un lado más otros dos lados distintos, pero iguales entre sí. El triple de un número le sumamos 2 unidades. El triple de un número más 2 unidades. Es este, 3x más 2. El perímetro de un triángulo equilátero, ahí hay que conocer un poquito más que el triángulo equilátero tiene sus lados iguales, por lo tanto sumas no a más b más c, sino 3 veces un lado. Como tiene la misma medida, si mide 5, pues suma 5 y 5 y 5, que en realidad es 3 por 5 o 3 por la medida de su lado, cuando hablamos de equilátero. El área de un rectángulo cualquiera, pues base por altura, ¿sí? El área de un cuadrado del lado L, el área es lado por lado, entonces es lado al cuadrado. La edad de Juan dentro de 2 años, ahorita tiene una edad, no sé, pero en 2 años yo sé que le vamos a sumar 2, ¿sí? Dentro de 2 años le sumamos 2, entonces sería x más 2, y la edad de María hace 2 años es x, pero le resto 2 para saber cuántos tenía hace 2 años. Por último, el perímetro de un cuadrado del lado L es el perímetro, sería la suma de sus 4 lados que miden lo mismo por ser un cuadrado, entonces es lado más lado más lado más lado, equivale a 4 por lado. Bien, pues espero que, como siempre, que te haya servido el material que yo elaboro y nos vemos pronto. Cuídate mucho.